juicios de Dios son muy duros, pero Dios siempre está enviando personas para enviar el mensaje. Dios está dando oportunidades de salvación para que las personas se arrepientan, pero ¿saben qué pasa? Terminemos leyendo el versículo 20 y el versículo 21, que es el final de las trompetas. Capítulo 9, versículo 20 y versículo 21, dice lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué dice? Ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ya vimos esto 2 veces. Los primeros 7 sellos, que eran juicios de Dios o que son juicios de Dios, terminó con esta misma frase prácticamente. No se quisieron, ¿qué? Arrepentir. Y después vienen 7 trompetas, que fue las que vimos hace 8 días, y vuelve la misma conclusión. La conclusión es que estos hombres vieron el juicio de Dios, pero no quisieron, ¿qué? Arrepentirse. No quisieron mirar a Dios, y ellos saben que el juicio viene de este Dios poderoso, pero no quisieron arrepentirse. ¿Qué nos muestra ayer, antier, y esta semana lo hablábamos en las reuniones caseras? Nos muestra que el corazón del hombre es un corazón, ¿qué? Duro. Hay dureza en nuestro corazón. Y yo les preguntaba, o hacíamos la pregunta ahí en el papelito, en la hojita. ¿Sí están viendo la hojita entre semana? ¿Sí? La están meditando, la están observando, la están repasando por ahí, viendo lo que Dios habló en la predicación del domingo. ¿En qué áreas es usted duro de corazón? Y tiene que pensar y meditar en eso, porque estas personas endurecieron su corazón y le dieron la espalda a Dios. Y uno dice, yo no soy de esos porque yo soy salvo. Sí, es verdad, usted es salvo en Cristo Jesús, ha creído en Cristo Jesús, pero hay dureza en su corazón en muchos aspectos. Eso se refleja de muchas formas. La forma como usted habla. A mí, ¿sabe que a mí no me diga nada? ¿Eso qué refleja? Dureza de corazón. Porque usted está diciendo, yo soy el que tengo la razón, no Dios. No sé si han escuchado eso, yo lo dije alguna vez, yo soy así nací y así qué, y así me quedo. Es dureza de corazón. Yo soy así. ¿Quién decía eso? No lo digan, pero ya saben, ¿no? Yo soy así. Sí saben, ¿no? Yo soy así refleja dureza de corazón. La forma como usted expresa. El pastor Alex alguna vez decía, las personas que son de Santander, aquí estoy viendo a Antonio es de Santander, perdóneme Antonio, pero decía, en Santander dicen, aquí cortamos el agua a machete. ¿Qué significa eso? Que aquí somos ¿qué? Duros, bravos, y nadie va a cambiar eso. No, eso es dureza de corazón, porque Dios vino a transformar su corazón, Dios vino a transformar su vida. Dios vino para que su vida sea un reflejo de su gloria, y con dureza de corazón Él no va a poder obrar ahí. ¿En qué áreas usted es duro de corazón? ¿Ya lo está pensando ahí? Tiene que meditarlo y pensarlo. Estoy endureciendo el corazón. La tristeza de estos hombres es que a ver el juicio de Dios, ¿sabe cuál es la frase que ellos dicen? Yo prefiero morir antes que arrepentirme y poner mi confianza en ese Dios. Es más, ellos buscan la muerte, prefieren suicidarse antes que buscar el arrepentimiento y volver su rostro a ese Dios. Esos son las personas que están en este momento, en este contexto, en Apocalipsis. Pero tiene que reflexionar usted ahí. Tiene que reflexionar. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué prefiere usted? ¿Prefiere darle su espalda a Dios o prefiere voltear su mirada a Dios? Y esa es la reflexión con la que terminábamos hace 8 días, porque en el capítulo 10 va a haber otro paréntesis antes de que vengan los otros juicios de Dios, que son 7 copas. La última trompeta va a abrir 7 copas más.
Pero antes de eso va a haber aquí un paréntesis en el libro de Apocalipsis. Y vamos a estar en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Hoy vamos a ver estos dos capítulos hasta el versículo 14. Entonces en el 10:1, y aquí de pronto está muy chiquitito, pero aquí de pronto está muy chiquito, lo voy a haber puesto individualmente, pero del versículo 1 al 7 vamos a ver el mensaje del Cordero es sellado. Del versículo 8 al 11 vamos a ver la sensación del mensaje del Cordero, que produce ese mensaje. Del capítulo 11, versículo 1 al 3, vamos a ver los dos testigos del Cordero, primera parte, y del 4 al 14 vamos a ver los dos testigos del Cordero, segunda parte. Los dos testigos del Cordero, segunda parte. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces empezamos con el versículo 1, y aquí aparecen dos elementos. Vamos a ver, el mensaje del Cordero va a estar sellado. Este mensaje específicamente. Él vio descender otro ángel. Aquí aparece otro personaje y otro elemento. El personaje que aparece es otro ángel. Bueno, y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿quién es ese ángel? ¿Quién es ese ángel? La verdad es que ese ángel es otro ángel, como lo dice Juan ahí. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, y esa palabra fuerte nos hace dar la idea de que este ángel es un ángel poderoso, es un ángel poderoso. Realmente no hay ningún misterio, no hay un que la Biblia nos ha comentado o nos ha dicho a través de ella que hay rangos, y este ángel es un ángel que tiene un rango alto en el cielo. Y hay unas características que tiene este ángel. Dice, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Estas características ya se las habíamos visto a Cristo, pero este no es Jesucristo. Lo que está tratando de decirnos aquí este pasaje de Apocalipsis es que este ángel viene ¿de dónde? De donde Cristo está. Viene del cielo. Tantos ángeles apareciendo en este libro de Apocalipsis, Juan tiene que detallar muy bien de dónde procede cada ángel. Recuerdan que en el capítulo anterior que vimos, un ángel que cayó del cielo, ¿ese quién era? Satanás. Ahora este ángel viene del cielo, pero no cae del cielo, y sus características nos dicen que este ángel viene de la misma presencia de Dios. Ahora, el elemento con el que él viene en su mano, dice, un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, viene un librito, otro librito. Ya habíamos visto un libro, en el capítulo 5 vimos un libro que es el que tiene todo este juicio de Dios, pero aquí aparece otro librito y le ponen un diminutivo. Y así es como está en el idioma original, que es el griego. Ponen un diminutivo, dice no libro, sino librito. La palabra en el griego, los que saben griego, yo no mucho, dice biblión. ¿A qué se les parece esa palabra? A la Biblia. Biblión es libro. Pero aquí en esta palabra que aparece aquí en este pasaje es el diminutivo. Creo que es biblusin, que es libro pequeño, o sea que no puede ser el mismo rollo.
este rollo va a seguir completando el plan y la revelación de Dios, pero este libro es diferente. Este libro es diferente y es interesante. El versículo 2, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué quiere mostrar o qué muestra que haya un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra? Lo que muestra este ángel es que todo el dominio y el poder vienen de Dios. Dios está controlando ¿qué? El mar, y está controlando también ¿qué? La tierra. Todo el dominio proviene de Dios. Entonces dice aquí, este ángel aparece. ¿Y qué es lo que pasa con este ángel? ¿Qué es lo que hace este ángel? El versículo 3. Clamó a gran voz como ruge un león. Eso es lo que se le pareció a Juan. ¿Alguno ha escuchado el rugido de león? ¿Sí? De pronto en un zoológico, ¿han escuchado el rugido del león? Yo me acuerdo que una vez estábamos en el zoológico y cuando rugió el león, después de eso parece que se hizo silencio. O sea, cuando ruge el león, el sonido es tan estridente que produce ¿qué? Temor, miedo, esa sensación de que algo poderoso está realmente emitiendo un sonido. Esto es lo que pasa acá. Dice, y clamó a gran voz, ruge un león, una voz poderosa, una voz con mucha fuerza y autoridad. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, ¿qué dice Juan? ¿Yo iba a qué? O sea, Juan escuchó claramente lo que decían esos 7 truenos. Por supuesto que sí, porque los va a ¿qué? A escribir. Pero, ¿qué pasó? Pero oí una voz del cielo que me decía, ¿qué decía? Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Por qué? Es la pregunta del millón. ¿Por qué no las escribas? ¿Por qué? A ver, Juan. Estamos en Juan y en Altos de la Florida. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 30. ¿Listo? Juan capítulo 20, versículo 30. ¿Llegaron ahí? Juan 20, 30. Juan 20, 30. ¿Listo? Juan 20, 30 dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, ¿qué dice? No están escritas en este libro, pero estas, o sea, las que están escritas, se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, el Evangelio de Juan se escribió con ese propósito. ¿Pero Juan hubiera podido escribir muchas otras cosas? Por supuesto que sí. ¿Pero qué pasó? No era en ese momento necesario escribirlas porque no cumplían el propósito. O sea, no hubo necesidad de escribirlas. No hubo necesidad de escribirlas. Aquí aparece esa expresión. Yo iba a escribir, pero me dijo, no las escribas. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiso. Dios no quiso que en ese momento esas palabras se escribieran. Vamos a un pasaje más, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. Versículo 29, 29 del libro de Deuteronomio, 5.º libro de la Biblia. ¿Llegaron ahí? Deuteronomio 29, 29. Y dice 29, 29 de Deuteronomio, las cosas secretas que dice, pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Las cosas secretas a quién pertenecen? Es decir, la Biblia no es un libro que contiene todas las cosas que yo quiero que contenga. La Biblia no es un libro que contiene todas las respuestas de todos los misterios de la humanidad. Hay algunos críticos científicos que critican la Biblia porque no tiene las respuestas que ellos quieren que tenga. Es que la Biblia no fue escrito para responder las respuestas de los científicos, o esas respuestas, ¿no? Hay cosas escondidas que pertenecen ¿a quién?
Es más, si nosotros tuviéramos todas las cosas que Dios sabe escritas en un libro, ¿sabe cómo sería la Biblia? Sería, no podríamos tener tantas hojas para escribir todo lo que significa y contiene el pensamiento y el conocimiento de Dios. Pero lo que Dios quiso que estuviera revelado según su plan, para cumplir su plan de salvación y completar su obra, ¿en dónde están? En la Biblia. Las cosas escondidas pertenecen ¿a quién? A Dios, a Jehová. Pero mire lo que dice el 29, sigue diciendo, más las, ¿qué dice? Reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta. Las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para la humanidad. Esas cosas reveladas tenemos que ponerles atención. O sea, no tenemos que estar tan preocupados por las cosas que no están acá. Esas Dios no las quiso revelar con un propósito. Pero sí tenemos que estar preocupados por cuáles entonces. Por las cosas que están reveladas. Y tenemos que estar preocupados por las cosas que están reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero ¿con qué propósito? ¿Qué dice ahí? ¿Para que qué? ¿Sí están ahí? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Sí están ahí? ¿Para qué dice que están ahí? Para que las cumplamos a estas palabras. Entonces no es tan importante las palabras que no conoce, lo que Dios no quiso dar a conocer. Lo importante es lo que está revelado, que está aquí en la Biblia, no le va a dar otra revelación, esa es la revelación de Dios. No se le va a aparecer a hablarle al oído, no se le aparece por la noche a decirle cosas, no se le aparece con un ángel a decirle cosas y no se le aparece en sueños a decirle cosas por las dudas. Dios quiso dar a conocer su mensaje y completó el mensaje cuando completó la escritura ¿de qué? De la Biblia. Entonces, las cosas reveladas sí son importantes, bueno, las otras también, pero para nosotros y para cumplirlas, estas son las cosas que Dios dejó. Entonces, ya tenemos bastante de qué preocuparnos con las cosas que están en este libro y que tenemos que escucharlas, escudriñarlas, estudiarlas. ¿Para qué? Para cumplirlas, para cumplirlas. Regresamos a Apocalipsis capítulo 10. Y en Apocalipsis capítulo 10, entonces en el versículo 4, al final, dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, no las escribas. Eso también nos ayuda a entender un poquito o a descansar un poquito en que Dios es un Dios que está muy superior a nosotros, muy superior a nosotros. Y que el creyente debe descansar en lo que Dios ha revelado y también descansar en lo que Dios no ha revelado. A mí me preocupa un poquito este tema porque hay diferentes corrientes doctrinales que dicen pensar como Dios piensa completamente. Y eso es un problema grande. Esto empieza a rayar la línea del orgullo y la altivez. ¿Usted se imagina? Yo pienso todo igual ¿a quién? A Dios, ¿sí? ¿Es de verdad? ¿Usted piensa y sabe o piensa conocer todo como Dios lo conoce en perfección? No, no. Nuestra mente es una mente finita y la mente de Dios es una mente ¿qué? Infinita. Nosotros no estamos ni cerca de alcanzar eso. Y creo que en este punto eso es bueno recordarlo porque nuestro corazón se pone en el lugar que tiene que estar. No hay forma de enorgullecerse, ni la palabra sería altivo. Altivo significa ponerse más alto en donde no tiene que estar. Hay alguien que es el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Dios es el Altísimo. Y nuestro corazón debería estar siempre humilde, en una posición en la que yo digo, Señor, me sujeto a tu voluntad. Es tu palabra.
hay esta parte que yo no entiendo y que ha sido una discusión teológica de muchos años, de muchos teólogos, y no han llegado ¿a qué? A un punto de encuentro. Entonces yo descanso en lo que dice tu palabra y hasta ahí llego. De pronto en la eternidad voy a conocer lo que Dios dice, pero es que el ser humano tiene un corazón altivo, ¿sí o no? ¿Tenemos corazones altivos? ¿Seguros? ¿Están seguros o solo yo? Tenemos corazones altivos. Queremos estar por encima de otro. Queremos creer saber más que otro. Queremos que lo nuestro esté por encima de. ¿Sí o no? ¿O me lo estoy inventando yo? Es nuestro corazón. Nuestro corazón engañoso siempre quiere ponerse en una posición que Dios le dice no se ponga ahí. ¿Ustedes recuerdan la caída de Satanás por qué fue? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y a causa de tu inteligencia y quiso ser igual a quién. Se equivoca. ¿Y sabe cómo usted reconoce un corazón que es altivo? Hágase el examen. Cuando usted falla y no reconoce su pecado. Cuando usted falla y no reconoce su error. Cuando usted falla y el error de quién es. Del otro, porque yo estoy por encima de él. El otro fue el que falló. Eso es un corazón altivo. Cuando usted no reconoce que usted falla, hay mucho orgullo y mucha altivez en su corazón. Siempre la culpa es del otro, ¿no? Y miren que cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, ¿qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? Le dijo, ese árbol que está ahí, cuando tú lo comas, serán abiertos tus ¿qué? Y seréis como ¿quién? Ah, como Dios sabiendo ¿qué? El bien y el mal. ¿Seréis como quién? Como Dios, igualito, en un lugar donde no tiene que estar. Y ella comió. Ella quiso igualarse a Dios. Ella quiso, es más, ella realmente lo que quiso fue pasar por encima de Dios. Ella pensó que ella sabía más que Dios. Claro, Dios dijo que eso era malo porque iba a morir, pero puede ser que no sea tan malo. Entonces, ¿quién sabe mejor? ¿Dios o yo? Yo, en el caso de Eva. Yo sé mejor que Dios, o sea que yo estoy por encima de quién. ¿Es nuestro corazón altivo o no? Póngase a pensar como esposo, aquí mirando a los esposos y mirándome a mí mismo también, ¿no? Como esposo, muestra altivez, orgullo y arrogancia, y nosotros somos muy orgullosos. Lili me dice gordito, aunque no hay mucho de gordito aquí, pero me dice gordito. Es que tú piensas que tienes la razón en todo. Y yo le digo, es que yo tengo la razón en todo. Somos altivos. Y aunque ustedes no lo dicen, quizás sus esposas, como yo se lo digo, a veces en broma, a veces medio enojado, aunque ustedes no lo dicen, las cosas como actuamos lo están diciendo. Somos altivos y somos arrogantes. Por eso necesitamos cada día depender de este Dios tan maravilloso que muestra su gracia. Porque nosotros no somos perfectos y no lo vamos a hacer tampoco. Pero Dios quiere que luchemos y caminemos hacia esa santidad, pero no lo hacemos sin su ayuda. Este pasaje del capítulo 10 de Apocalipsis sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, no las escribas. ¿Por qué? Porque yo digo que no las escribas. Y yo soy el que sé. Yo sé por qué no se escriben esas palabras. Otra pregunta, no más preguntas. ¿Qué le va a refutar a Dios
¿Le va a refutar algo? Dice Job, si yo quisiera responderle o argumentarle una cosa entre mil, no podría. El conocimiento de este Dios es alejado de todas las cosas que nosotros conocemos. Él es el Altísimo. No las escribas porque no se tienen que escribir. Ahí sigue el versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Y aquí dice, ¿quién es este Dios? Como para que no se les olvide quién está arriba y quién está abajo. Y juró por el que vive por los siglos, siglos. 2. El que creó el cielo y las cosas que están en ¿dónde? En él. La tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Ese es Dios. ¿Se puede igualar algún ser humano a eso? No, no se puede igualar ningún ser humano a eso. Ese es el Dios de la Biblia, el Altísimo, el Todopoderoso, el que tiene dominio sobre todas las cosas, a quien le pertenecen todas las cosas. Usted y yo le pertenecemos a ese Dios todopoderoso. Ese es el Dios. Entonces, cuidado, no se le olvide. Aquí le dicen, no escribas, sella eso, no lo escribas, no se va a saber. Dice, y las cosas que están en él, ¿y qué fue lo que juró el ángel? Dice el versículo 6, ¿qué juró? Que el tiempo no sería más, que el tiempo no sería más. En otra versión dice, ya no hay más tiempo, el tiempo se ha terminado. ¿Recuerdan ese versículo que les dije al principio, no? Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día se va a acabar eso. Un día ya no va a haber más paciencia, ya no va a ser más paciente. Y eso es lo que está pasando aquí en Apocalipsis. Está mostrando sus juicios, está siendo pacientes, pero sabe que un día la paciencia de Dios se va a acabar. Y este Dios que es tan amoroso, que mostró su amor al venir a morir por nosotros en una cruz, es un Dios que también es muy justo y muy radical con su juicio. ¿Y por qué es Dios? Porque Él es justo, es su esencia. Aquí la noticia de este versículo tiene que ver con el tiempo y la culminación de todos los eventos que quedan pendientes. Vamos a dar cuenta que en este punto de la historia ya solamente 3 años y medio para que Dios cumpla su propósito y su juicio. 3 años y medio. Yo esta mañana estaba pensando ahí mientras me arreglaba y me alistaba, decía, 3 años y medio son mucho tiempo o poco tiempo. ¿Qué piensan? Pero si piensan de aquí a 3 años y medio, ¿cuántas cosas pasan en 3 años y medio? No, la pandemia, ¿hace cuánto fue la pandemia? Hace 2 años y medio, más o menos. Y parece que fue larguísimo, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas pasaron 2 años y medio para acá? Un montón de cosas. Pero sinceramente, después cuando pensamos en 2 años y medio, por ejemplo, yo tengo 34 años. 34 años. Cuando pienso en 2 años y medio, pienso, ¿qué son 2 años y medio en 34? Casi ni siquiera es el 10%. 3 años y medio. 3 años y medio es poquito tiempo, es muy corto tiempo. Y esto es lo que le queda a los habitantes de la tierra, y ya lo vamos a ver a continuación. El tiempo se terminó. No falta mucho para llegar del día del triunfo. Hay sufrimiento en este momento de la tribulación, pero también va a llegar el día en el que ese sufrimiento se va a ¿qué? A acabar. Y se va a ser el Dios victorioso sobre todas las cosas. Y quizás eso también puede hablar a su corazón, porque el sufrimiento que vive quizá en este momento se va a acabar un día. Porque todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como su Salvador es victorioso sobre todas las cosas y un día va a tener la victoria sobre todas las cosas. El sufrimiento, dice Pablo aquí, es un breve tiempo con eternidad gloriosa y victoriosa que el Señor quiere con nosotros pasar. El tiempo ya no va a ser más. Se acabó el momento. En respuesta a las
peticiones de todas las personas creyentes, Señor, justicia tuya, va a llegar el momento. Se está acabando el tiempo está muy cerquita, muy cercano. Versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios que dice, se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esa palabra anunció me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención esa palabra anunció. La palabra ahí como está escrita en ese idioma original dice evangelio. Evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Recuerdan? Las buenas nuevas. Y aquí está diciendo, Dios se consumará como Dios dio esas buenas nuevas a sus siervos los. O sea, el mensaje del fin de los tiempos, en el momento en el que el Señor va a ser victorioso, que Él lo anunció desde tanto tiempo atrás, un mensaje siempre fue un mensaje de buenas nuevas, porque todo ese momento difícil del juicio, de la prueba, del sufrimiento, un día se va a ¿qué? A acabar y el Señor va a ser victorioso. ¿Esos son buenas nuevas? Esos son buenas nuevas. Ese es el evangelio, aquellos que han creído en él. Pero sigue el versículo 8 al versículo 11, después de ver que ese mensaje del Cordero está sellado, no se puede saber. Pero desde el versículo 8 al 11 produce algo este mensaje en Juan mismo que está escribiendo acá. Dice el versículo 8, la voz que oí del cielo fue y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y qué, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de este mensaje del Cordero? Él toma el rollo, y por eso pensamos también que este es un rollo diferente. Porque recuerdan ese primer rollo del capítulo 5, ¿quién era digno de tomarlo? ¿Quién era digno? Dice Juan que ni siquiera nadie era digno de aún de qué, de mirarlo, de verlo. Este rollo, Juan, no puede ser el mismo libro. Entonces este rollo lo toma Juan y la orden a Juan es que se coma ¿qué? El rollo. ¿Alguna vez se ha comido papel? Yo sí. Tiago es experto en comida de papel. Ese se come todos los papeles que encuentra en el piso, en las hojas, en todo. Se comió el rollo, pero las sensaciones que le da son dos a Juan. ¿Es dulce en dónde? En su boca. Pero cuando pasó, ¿es amargo en dónde? En su vientre. Y este es el mensaje. Ya pasó eso antes. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Capítulo 3 de ese versículo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. Y fue en mi boca dulce como la miel. Ya se le había dado la orden, un rollo, y fue la misma sensación, dulce como la miel, pero después fue amargo en el vientre. Si quieren regresar ahí a Apocalipsis, capítulo 10, este es el mensaje. El mensaje es que el mensaje de la palabra y del juicio de Dios es dulce porque es
un mensaje de victoria sobre aquellos que han creído en el Salvador. Pero ¿qué pasa? Creído en el Salvador. Este mensaje es que quiere aceptar. Es más, decía un comentarista, ahí uno de los comentaristas que leo para el estudio, dice, el acto de comer las palabras representa meditarlas, asimilarlas y obedecerlas. Tres cosas. El acto de comer las palabras representa meditar esas palabras. Dos, asimilar las palabras, que es lo que estas palabras que estoy meditando me quieren decir. Y cuando las entienda, ¿qué tengo que hacer? Obedecer las palabras. En la Biblia muchas veces nos habla del concepto de que la palabra de Dios es ¿qué? El alimento. ¿Recuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, estas palabras son para meditarlas, asimilarlas y obedecerlas. Eso fue lo que pasó ahí con Juan. Juan come este librito. El mensaje es dulce para muchos. Para aquellos que son creyentes, el mensaje es dulce. Pero para aquellos que no son creyentes, ¿el mensaje qué es? Es amargo. Y pues obviamente, ¿no? Obviamente uno ve aquí en este pasaje, en estos pasajes, por ejemplo, Apocalipsis, todo este juicio de Dios es muy terrible para las personas que no creen en Él y ya vamos a ver a continuación lo que va a pasar. Pero entonces hay una sensación de este mensaje de Cordero, dos sensaciones, dulce por la victoria que tienen los hijos de Dios, pero también amargo porque el juicio que viene para aquellos que no temen a Dios es duro, es difícil. Ya hemos visto terremotos, hemos visto fuego, hemos visto el mar convertido en sangre, hemos visto muchas personas muriendo, hemos visto seres demoníacos que salen a atormentar a los habitantes de la tierra. ¿Eso es dulce o es amargo? Es amargo, es duro, es difícil. Pero después cuando vemos a este Dios que es salvador, que es misericordioso, a este Dios que tiene la victoria, ¿es dulce o es amargo? Es dulce. Entonces, esas son las sensaciones, pero ahora sigue otra parte en la que vamos a ver también este mensaje exponiéndose a través de dos personajes. Entonces, dice, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice el capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante para medir, y se me dijo, levántate y di el templo de Dios, el altar, a los que habrán en él, pero el patio que... Entonces aquí aparecen dos personajes, ahí los ven en pantalla, los dos personajes están allá. ¿Cómo llaman esos dos personajes? Los dos testigos. Bueno, este pasaje de los dos testigos también ha sido un pasaje en el que personas han dicho los dos testigos son estos, los dos testigos son estos. ¿Quiénes han escuchado ustedes que son los dos testigos? ¿Alguna vez has escuchado? Elías y Enoc, Moisés y Elías. ¿Otros? ¿Los dos testigos? Sebastián y Luis. No pueden ser los dos testigos. No son los dos testigos. Realmente no se sabe con certeza quiénes son los dos testigos. Lo importante, sinceramente, no es quiénes son los dos testigos. Lo importante es qué va a pasar con estos dos testigos y qué van a hacer estos dos testigos. Aparece aquí una medida del templo y lo que está mostrando aquí también es que Dios le está pidiendo, este ángel enviado por Dios le está pidiendo a Juan que mida. Aquí aparece un templo en la ciudad amada de Dios. Ese templo en este momento no está en la ciudad amada de Dios. La ciudad amada de Dios bíblicamente es reconocida como... ¿Cuál es la ciudad amada por Dios? Suacha. ¿Cómo así que Jerusalén? Suacha es la ciudad. La ciudad amada por Dios es Jerusalén. Pero en Jerusalén en este momento no hay ningún templo para judíos. Es más, en el lugar donde es el monte del templo, hay una mezquita de los musulmanes. Una mezquita donde los judíos no pueden entrar. ¿Ustedes han escuchado sobre el muro de los lamentos? Sí, ese muro de los lamentos que van y ponen esas plegarias ahí con los papelitos. Alguna vez vi a Messi allá en el muro de los lamentos poniendo su papelito.
hace poquito, bueno, siempre hay varios famosos ahí yendo al Muro de los Lamentos. Es la única parte que queda del templo judío, por eso es que hasta lo reverencian tanto y lo adoran tanto. Para ellos es muy importante esa parte del templo, ellos saben que para ellos esa es la adoración. Es más, el judío no reconoce que Cristo ya vino, el judío no reconoce que Cristo murió en la cruz, el judío piensa que Cristo todavía no ha venido y que todavía están esperando a ese Mesías. En este momento de la tribulación, ellos se van a dar cuenta que su Mesías sí vino y que todo este tiempo habían estado duros de corazón. Por eso Dios va a tratar con el pueblo judío. Entonces aquí aparece un templo. ¿Qué va a tener que pasar para el futuro en esa ciudad de Jerusalén? De alguna forma, que no sabemos cómo, no sabemos explicarla, no sabemos si viene a través de ese anticristo que quiere generar paz, aunque es un caos toda la tribulación, a través de ese hombre de pecado que llama el anticristo, o no sabemos cómo, el templo de Dios, el templo de Jerusalén va a ser reconstruido. Va a ser reconstruido. Y aquí ya está el templo para la mitad de la semana de la tribulación, para la mitad de la tribulación, está este templo construido acá. Y ese es el templo que Dios a través del ángel le pide a Juan. Pero el patio que está fuera del templo, ¿qué dice? Bueno, uno dice una caña, esa caña era con la que se hacían mediciones. En vara mide el templo de Dios, también mide el altar, pero también dice, y a los que adoran en él. ¿Cómo va a medir a los que adoran en él? Va a empezar, este mide 1,80, este mide 1,60, este es un poquito más alto, mide 1,90. No creo, ¿no? Él no va a ir por acá, está hablando y está intentando hacer la distinción entre dos grupos que se van a distinguir ahí muy bien. ¿Y los qué? Y los que. Ahí dice, si ustedes ven ahí, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo miras. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a ¿quiénes? A los gentiles. A los gentiles. Bueno, a la mitad de la tribulación, el anticristo se va a mostrar como ese enemigo de Dios y va a empezar a atacar a los judíos. Vamos a ver en el capítulo 12, porque Dios va a proteger a los judíos de una forma sobrenatural y va también a utilizar otras naciones para proteger a los judíos. Pero en este caso, el anticristo va a hacer algo terrible para... Y ahí dice específicamente qué es lo que va a hacer. Dice el versículo 2, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra ahí? Hollarán la ciudad santa 42. ¿Cuántos son 42 meses? Es el mismo término que aparece en el capítulo 11, versículo 3. Daré a mis 2 testigos que profeticen por ¿cuántos días? 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días o 42 meses? 3 años y medio. Exactamente. 3 años y medio. Lo pone en ese término, 1260 días, lo pone en el término de 42 meses o lo pone también en el término de semanas. Media semana, la mitad de la semana, o lo pone también en este término. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo sería 1 año, tiempo sería 2 años, 2 más 1, 3, y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. 3 años y medio, lo que nos implica que aquí ya estamos parados en la mitad de la tribulación. A la mitad de la tribulación es lo que va a pasar esto. Los gentiles van a hollar el templo de Dios. Aquí yo encontré otra versión, creo que es la Nueva Nacional. Dice, los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses, porque ha sido entregado a las naciones paganas, y la palabra hollar, aquí está traducida en esta versión, dice, las cuales pisotearán la santa ciudad. ¿Cómo así pisotearán la santa ciudad? El anticristo se va a mostrar con su verdadero rostro y va a empezar a perseguir a los judíos, pero antes va a ser terrible en el templo de Dios. Él va a poner su adoración a él en el templo de Dios. Algo que para los judíos era profano, algo que para los judíos era terrible. Ellos se van a dar cuenta que este anticristo que se había mostrado tan pacificador, ahora va a ir a perseguirlos a ellos. En la historia de Israel pasó algo con lo que ellos asimilan este momento.
Hubo un hombre que se llamó Antíoco Epífanes. No sé si ustedes de pronto han escuchado sobre Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es declarado por los judíos como el anticristo del Antiguo Testamento. Cuando ellos volvieron de la cautividad babilónica, ellos restablecieron otra vez toda la adoración, pero ellos después siguieron pasando por diferentes luchas y diferentes problemas. Llegó este hombre Antíoco Epífanes y hizo algo que para ellos fue terrible. Él agarró un cerdo. Ustedes saben que para los judíos un cerdo es algo que es totalmente inmundo. Los judíos no comen cerdo. Y pues los sacrificios siempre eran de animales que Dios había dicho cuáles animales se tenían que sacrificar. Regularmente corderitos, pero esos corderitos tenían que tener unas especificaciones tremendas, tenían que ser casi perfectos. Y este Antíoco Epífanes, sabiendo que para los judíos era esto tan terrible, ¿sabe qué hizo? Agarró un cerdo y lo sacrificó en el templo de los judíos. Para ellos eso fue terrible. Y eso lo asociaron ellos como el día en el que un día el anticristo va a profanar el templo de Dios. Eso es lo que está pasando acá. Él va a poner, al parecer, una estatua de él para que la adoren a él en el templo de Dios. En vez de la adoración a Dios, va a venir la adoración a este anticristo, a Satanás y el falso profeta ahí detrás de ellos. Y esto va a pasar, y ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que es el capítulo 2 y el capítulo 13. O sea que si quieres saber más sobre esto, no se lo pierda dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Entonces, aquí tenemos estos 1260 días, van a hollar, ha sido entregada a los gentiles. Los gentiles van a hacer algo perverso. Los gentiles van a mostrar que ellos no adoran al Dios del cielo, van directamente en contra del Dios del cielo. Pero Dios va a levantar a alguien para que predique. 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, los 2 testigos del Cordero, primera parte. Ahora, escuchaba algo muy interesante que decía, ¿por qué 2 testigos? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no un testigo? Bueno, porque bíblicamente se necesitan ¿cuántos testigos para que sea verdad? Por lo menos 2. Y Dios nunca incumple su propia palabra. 2 testigos son ahí. 2 testigos, estos van a profetizar, y esto les va a mostrar que este juicio viene de parte de Dios. 1260 días. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 14, que son los 2 testigos del Cordero, segunda parte. ¿Qué va a pasar con estos 2 testigos? Dice, estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, ¿qué pasa? Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán a otros. ¿Por qué? Porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, la ciudad se derrumbó, por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Qué pasó con estos 2 testigos? Tremendo. Esto parece una película tremenda de lo que está pasando acá,
Pero en primer lugar nos dice que estos testigos, que son los dos olivos o los dos candeleros, están delante de ¿quién? Delante, dice el versículo 4, delante del Dios tierra, delante del Dios de la tierra. Dios es el dueño del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Ellos vienen de parte de Dios. Ahora, estos dos testigos dice, si alguno quiere dañarlos, ¿qué pasa? Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y como ustedes se imaginan a las personas y a los habitantes de la tierra intentando matar a estos dos testigos, ¿por cuál razón? Porque es que los estaban atormentando, ¿no? Les estaban atormentando estos dos testigos. Miren, lo que dice el versículo ahí en otra versión dice, les estaban haciendo la vida imposible. Los dos testigos estaban haciéndole la vida imposible a todos los habitantes de la tierra. ¿Cómo les estaban haciendo la vida imposible? ¿Qué era? ¿Que los estaban molestando? ¿Les estaban haciendo bullying? ¿Les estaban pegando con un palo y haciéndoles bullying? ¿Eso era lo que están haciendo los dos testigos? No. Los moradores de la tierra están tan agarrados a esta tierra que no quieren arrepentirse contra Dios. Estos dos testigos, la palabra testigo es la palabra mártir. La palabra mártir. La palabra testigo, ahí en esa palabra en griego es martusín. Así se traduce, martusín. Viene de la raíz que significa mantener algo en mente. El significado de este término tiene que ver con uno que puede recordar y decir algo tal cual lo vio. Siendo que decir lo que sabían llevó a miles de cristianos a la muerte, este término se llegó a relacionar con uno que muere habiendo confesado lo que sabía. Por eso se dice la palabra mártir. Murió diciendo lo que creía. Esa es la palabra mártir. Estos dos testigos, ¿qué van a hacer? Van a decir lo que Dios les dijo que tenían que decir. Y es el mensaje del Evangelio. O sea que estas personas están martirizadas, no. Estas personas están aquí atormentadas. Estas personas están aquí, dice, estas personas me están haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Porque estos dos testigos están predicándoles el mensaje del Evangelio. Vuelvo a la pregunta anteriormente que les dije. Antes de usted conocer a Cristo como su Salvador, ¿le parecía que los que hablaban este mensaje le estaban haciendo la vida imposible? ¿Sí o no? ¿Sí, no? Ay, ya no me hable más. Viene y empieza. Sí, buenas tardes, ¿quién es? Vengo a hablarle de la palabra de Dios. ¡Ah! Puede ser. Se sube al bus, uno, al Transmilenio. Vengo a hablarles del mensaje de la palabra de Dios que transformó mi vida. El estado de WhatsApp. Y todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Otra vez el cristiano. Mi mamá me dijo, mi tía famosa, ¿recuerdan mi tía famosa, la que les ha hablado? Mi famosa tía, pobre, ella es famosa. Mi mamá me dijo que mi tía, la famosa, le dijo a ella, ustedes pueden venir a nuestra casa. Y a mi papá, ustedes pueden venir a nuestra casa, pero no queremos que oren si están en nuestra casa. No queremos que oren por los alimentos si están en nuestra casa. No queremos que mencionen nada de su iglesia y su religión si están en nuestra casa. Prácticamente lo que está diciendo mi tía es, si ustedes van a hacer eso acá, no vuelvan más. Mi esposo y yo estamos cansados que la oración por los alimentos, que oremos por tal cosa, que mi iglesia, que no sé qué, me están haciendo la vida imposible. El mensaje del Evangelio es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero el problema con la luz es que molesta a quienes. A las tinieblas, ¿sí o no? Mi ejemplo clásico que ustedes muchas veces han escuchado, ¿no?
¿Está durmiendo usted 3 de la mañana, 4 de la mañana, está rico ahí en la cama, todo oscuro? ¿O alguno duerme con lámpara? ¿Le da miedo la oscuridad, no? ¿Solo Analí? Bueno, está bien. Y está ahí oscuro, todo oscuro, durmiendo, y viene alguien y ¡pum! Le prende la luz a las 3 de la mañana. Usted ve la luz y dice, ay, tan linda la luz. Ay, anhelaba esa luz en este momento del día. Es tan chévere, es tan bonita. Ay, la luz, ¿cómo hace ver? ¿Sí? ¿Qué hace usted cuando le prenden la luz en medio a las 3 de la mañana en esa oscuridad? ¡Apague esa vaina! Se pone las cobijas encima. ¡Apague esa vaina! Mami, apague eso, ¿qué le pasa? Oh, yo tengo que confesarlo. Yo estudio por la noche. Yo soy bueno para trasnochar, no para madrugar. Entonces yo estudio por la noche y cuando llego a la casa, pues son las 12, no sé, más tarde, más temprano, no sé. Y Lili pues ya está durmiendo a esa hora. Y pues yo entro y tengo que mirar, ¿no? Tengo que mirar por dónde voy porque me caigo. Y prendo la lámpara que está ahí al principio. Y cuando prendo la lámpara, yo apenas veo que la reacción de Lili es taparse la luz. Y me dice, gordito, gordito. Así en ese tono más o menos. No, en ese tono. Me dice, gordito. Y yo, bueno, apago la luz. Porque la luz, ¿qué pasa? La luz incomoda. Cuando uno está en oscuridad, la luz es incómoda. ¿Sí o no? Y la luz es incómoda, uno, por ese choque entre la luz y las tinieblas y la oscuridad, pero también porque cuando hay luz se ven muchas cosas que en la oscuridad no se veían. ¿Sí o no? Cuando usted está viviendo una vida en oscuridad, pues no le importa seguir en la oscuridad. Eso es su diario vivir. Usted se mueve como pez en el agua. Ahora, si a un creyente le incomoda la luz, tiene que preguntarse qué está pasando en su corazón. Pero una persona que vive en la oscuridad, pues, ¿qué importa? Es mi diario vivir. Como les dije, se mueve como pez en el agua. Pero cuando prende la luz y esa luz molesta porque choca con la oscuridad, usted empieza a ver su cuarto alrededor y empieza a ver cosas que antes no veía. Cuando prende la luz, empieza a darse cuenta, uy, esa pared tiene esa grieta. Uy, allá está esa mancha amarilla de la humedad. Uy, allá está esa mancha de la humedad. Uy, esa cama está mal tendida. Uy, empieza a darse cuenta de qué? De detalles que antes en la oscuridad no se había dado cuenta. Y pues bueno, chévere, ¿no? Para nosotros como hombres es chévere arreglar, ¿sí o no? Nuestra esposa nos dice, mi amorcito, a mí me dice gordito, gordito, hay una grieta allá. Y yo miro esa grieta y digo, no la voy a arreglar. La grieta, gordito la pintura. Ay, qué pintura, ni qué grieta, ni qué nada. Gordito, ¿cuándo la vas a arreglar? Hay una puerta allá de la cosa que cubre la cosa de ropas. Ay, no, esa puerta se daña cada rato. Y adivine quién está para recordarme que la puerta está dañada. ¿Sí sabe quién? Mi esposa amada. Gordito, ¿cuándo vas a arreglar la puerta? Y yo esa puerta ya la arreglé. ¿Cuántas veces otra vez arreglar? Porque a uno no le gusta eso. No le gusta arreglar, no le gusta darse cuenta de las cosas que están mal, porque yo tengo que hacer algo para arreglarlas. Y ese algo que tengo que hacer para arreglarlas es ir ante. Y no quiero, porque yo quiero seguir en la oscuridad y yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí se me antoja. Es la realidad. Estos hombres que están aquí, ¿vieron qué pasó cuando ellos mataron a los dos testigos? Uno, los dejaron ahí, sus cuerpos. ¿Por qué los dejaron 3 días y medio? Porque en las culturas, el que el cuerpo no tenga una sagrada cultura es una ofensa ante el cuerpo de esa persona que está ahí. Es más, personas mueren en el extranjero y tienen que pagar 25 millones para traerla acá y que la entierren acá. Pagan los 25 millones, se los consiguen por cualquier lado, porque en nuestra cultura está como metido en la mente que hay que darle
dicen cristiana sepultura o sagrada sepultura al cuerpo. Pero que no se pueda enterrar es una falta de respeto. Y lo que están haciendo ellos ahí al no bajarlos y enterrarlos es ¿qué? Es una falta de respeto. Es la burla hacia esos dos testigos que me estaban atormentando con el mensaje de la palabra de Dios. Ya cállense. Ya no quiero escuchar más. Eso de que Jesús murió y resucitó y que está el juicio de Dios y que por esto vienen todas estas cosas, que yo tengo que arrepentirme. Ya no quiero escucharlo más. Me tienen hasta la coronilla. Para que aprendan. Hay varias cosas que se pueden ver aquí. Por ejemplo, estos dos testigos tienen poder y por eso quizá los asimilan con Elías y con Moisés. Ellos van a hacer señales y las señales, en los momentos de señales, eso significaba que venían de parte de Dios. Entonces ellos van a hacer señales mostrando que de parte de Dios. Van a hacer ciertas cosas, que no llueva, convertir el agua en sangre, las plagas cuantas veces ellos quieran. Pero dice el versículo 7. Bueno, miramos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y la bestia aquí es el anticristo. Ya lo vamos a ver aquí en el siguiente capítulo, en los siguientes capítulos. La bestia aquí es el anticristo. Y es interesante que Dios permita que el anticristo los mate. Nadie los había podido matar, ¿no? Venía alguien y los quería matar, salía fuego de su boca, los mataba. Yo me imagino en ese momento un francotirador, le están dando la orden, ya, puedes matarlo, lo tienes al testigo, tienes a los dos testigos, ¡pa! Bota el disparo, ¿y qué pasa? El disparo se devuelve, porque con la forma con que quieren matarlos, los matan y se les devuelve a ellos. El disparo se le devuelve, lo mata el francotirador. Viene alguien, no, estos tienen que morir a espada, van a clavarle la espada y cuando le van a clavar la espada, ¡pum!, la espada se le devuelve y los mata a ellos. No sé, una granada, viene una granada y le lanzan una granada, ahora sí, ¡pum!, la granada se devuelve y los mata a ellos. Y Dios permite que el anticristo, ¿qué? Los mate. ¿Por qué creen que en ese momento de la historia tan tremenda, Dios permite que el anticristo mate a sus dos testigos? Otra prueba para el corazón del hombre, ¿no? ¿A quién van a seguir? ¿Al Dios que predican los dos testigos, poderoso, creador del cielo y la tierra? ¿O al anticristo? ¿A quién van a seguir? Y aquí nos dice a quién van a seguir y nos dijo, van a seguir y van a estar alegres. Pero hay algo en el versículo 7 que nos llama mucho la atención. Y miren, la muerte de estos dos testigos no se sale del control de Dios. Versículo 7, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube la vida. ¿Cuándo van a morir estos dos testigos? Cuando termine su labor. Estos dos testigos son ¿qué? Inmortales. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminen su labor. ¿Se ha puesto a pensar en esa reflexión? ¿Usted es hijo de Dios? Uy, parece que no. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es un siervo de Dios? ¿Usted es un testigo de Dios? O sea, alguien que está llamado a decir lo que cree. Amén. ¿Sabe que usted es inmortal? Uy, pilas con esa doctrina que está hablando aquí ahora, ¿no? Eso es una falsa doctrina. Bueno, no, sinceramente usted sí es inmortal. ¿Usted es inmortal hasta qué? Hasta que haya cumplido lo que Dios lo tiene para hacer. Cuando Dios termine su obra en usted y ya Dios, entonces usted ese día va a ¿qué? A morir. Y usted puede pensar en eso, ¿no? Aquí Juan está escribiendo a los 100 años de edad este libro, pensando que ya tenía que morir y Dios lo pone con esta tarea de escribir este libro. Pero Pablo, ¿a los cuántos años murió? Bueno, no tenemos con certeza el dato de Pablo a los cuántos años murió, pero Pablo murió años antes de que Juan escribiera. ¿Y por qué Dios no permitió que Pablo escribiera el Apocalipsis y Juan? Porque Dios lo quiso así. ¿Y por qué Pablo no murió cuando se naufragaron allá en Hechos capítulo 28, 27? ¿Por qué Pablo no murió allá
porque Dios todavía lo tenía una tarea. ¿Y por qué Pablo sí murió decapitado años después? Porque ahí terminó su testimonio. El Hijo de Dios y el Servo de Dios es inmortal hasta que cumpla, o hasta que Dios cumpla lo que quería hacer con él. Estos dos testigos no murieron porque lo mató el anticristo, murieron porque Dios permitió que murieran hasta que acabaron su testimonio. Y vamos a terminar aquí ya, vamos a ir terminando. Dice, lo triste de la historia, los moradores de la tierra se alegraron, se regocijaron, es más, hasta hicieron ¿qué? Hicieron fiesta, regalos, Navidad, regalos unos a otros. ¿Por qué? No porque Cristo había nacido, porque los testigos que les hablaban de Cristo se habían ¿qué? Muerto y los había matado. Qué dureza del corazón del ser humano, qué tristeza. Es muy triste. ¿Cómo está su corazón hoy? Tóquele ahí el corazón. No, toque su corazón. ¿Está duro? ¿Cómo está su corazón? Qué triste. Ellos se alegraron porque los profetas habían muerto, pero después es muy lindo lo que pasa, ¿no? Después de 3 días y medio, entró en ellos espíritu de vida, Dios los levantó y cayó temor sobre todos los que lo vieron. Dice en otra versión, 3 días y medio entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, se pusieron de pie y quienes los observaron quedaron sobrecogidos de temor, dice ahí. ¡Qué susto! ¡Qué susto! Pero no importó, no se arrepintieron. Porque aunque aquí dice, bueno, 13, lo que aconteció después de eso, en aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto que pasó. Murieron un número de 7,000. Y los demás se aterrorizaron, que fue lo que les dije aquí, se sobrecogieron de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. Y aunque aquí dice dieron gloria a Dios del cielo, seguramente lo que tenemos como conclusión y conclusión de muchos comentaristas y estudiosos bíblicos es que no es que ellos se arrepintieron, más bien ellos siguieron dándose cuenta que esos juicios provienen de Dios, pero no hubo arrepentimiento en su vida. No hubo un arrepentimiento genuino en su vida, ya lo vamos a ver más adelante. Algunos dicen que puede ser que sí hayan, seguramente muchos por el testimonio de estos dos testigos se van a salvar. Sí, y muchos, miles se van a salvar por el testimonio de estos dos testigos. Pero en este pasaje específicamente, lo que nosotros vemos es una dureza en el corazón del hombre.